Sí, hoy, ya 4 de julio del 2019, nuestro programa número 24. Quien les habla, Jacqueline Mendoza, le da la más cordial bienvenida a todos quienes nos están escuchando a través de los 101.7 de Julián Radio y también en nuestra página web institucional www.julian.edu.es. También estamos en nuestro fanpage, @simbiosisjulián, así que a todos aquellos que nos están observando en este momento, muy buenos días, un cordial saludo. Ya estamos empezando este programa número 24 de Simbiosis. Yo quiero darle la más cordial bienvenida aquí a mis compañeros de micrófono, José Loor, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que nos acompaña ahora también en la conducción. Ya este es su tercer programa. Bienvenido, José. Buenos días a todos nuestros escuchas. Estamos aquí para tratar el tema de monoplegia y hemiplegia en el programa número 24 de Simbiosis. Gracias, José. Katiuska, ¿cómo estás? Buen día. Sí, buen día, Miyaki, Paola. Hoy día en nuestro número 24 de Simbiosis, con esto les doy la bienvenida. Mi capacidad es mayor que mi discapacidad. Ay, qué linda reflexión, Katiuska. Mi capacidad es mayor que mi discapacidad. Pau, buen día. Muy buen día, queridos radioescuchas, mis compañeros de fórmula, como nos dice nuestra directora de radio, Jacqueline. De radio no, del programa. Del programa. Bueno, pues gustosa una vez más de compartir con ustedes, de adquirir conocimientos de parte de nuestro compañero Tyron, que nos viene a ilustrar con temas de mucho interés. Ya lo dijo nuestro compañero José, pues la monoplegia y la hemoplegia, pues nunca antes los había escuchado. Entonces, No, yo tampoco, pero hoy vamos a conocer de qué se trata, ¿no? Tenemos al experto. Ya tenemos al experto y justamente a este experto le vamos a dar la más cordial bienvenida. Decíamos, tras bastidores fuera de micrófono, ya es patrimonio de Simbiosis, Tyron Moreira, docente del área de salud de nuestra universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí. Tyron, buen día. Buen día, un saludo para toda la comunidad manabita, nuevamente compartiendo con ustedes este hermoso programa de inclusión educativa. Vamos a tratar de aclarar algunas dudas con respecto a enfermedades, patologías, lesiones, sobre todo en esta ocasión de tipo neurológica, como hemiplegia y monoplegia. Así es, monoplegia y hemiplegia, allí con la tildecita para poderlo pronunciar bien y que pues ambas pertenecen al grupo de enfermedades que se producen por alguna alteración neurológica. Y bueno, pues también contamos, como ya ustedes saben, nuestra audiencia conoce, siempre con los testimonios, y hoy nos acompaña para el testimonial el ingeniero Pedro Cedeño Choes. Es docente de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, patrimonio también ya de la universidad, porque tiene 11 años ejerciendo la cátedra, compartiendo sus conocimientos con los estudiantes de esta carrera. Así que yo le doy la más cordial bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación y estar acá acompañándonos, mi estimado Pedro. Buen día. Buenos días Manabí, buenos días aquí mis compañeros de panel. La verdad que agradezco mucho la invitación a todos ustedes y también a la doctora Iliana Fernández por hacerme esta cordial invitación y hacerme participar pues en este programa radial pues que es de inclusión a aquellas personas pues que tenemos una discapacidad ya sea física, sensorial, auditiva o la que podamos tener y que podamos tratar y realmente incluirnos a la sociedad. Le agradezco de antemano. Claro, y la inclusión, bueno, siempre hemos dicho que obviamente es un derecho, sí, pero que también es un tema de sensibilización, es un tema de concienciación, es un tema de respetarnos en la igualdad de derechos que tenemos todos, ¿no? Considerándonos antes que nada, antes que cualquier etiqueta, como seres humanos y por lo tal, sujetos de derechos. Todos en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades para tener realmente una sociedad libre de estigmas, libre de cualquier tipo de discriminación que pues al final lo que termina es produciendo
este mal social del bullying, de las diferencias sociales. La cultura. Sí. De cultura también viene mucho Sí. eso de... Claro, entonces acá lo que estamos obviamente buscando es fomentar esa cultura inclusiva y gracias una vez más, Pedro, por acompañarnos en este propósito y ser hoy también protagonista de esa creación, de esa formación de cultura inclusiva que pretendemos desde Simbiosis. También saludo a mi compañerito Seiden Shankay, que nos acompaña siempre acá en los micrófonos, acá en los controles, en la parte técnica. Seiden, poniéndole todo el sabor y toda la coordinación aquí a la radio. Gracias, Seiden, también a los chicos que nos acompañan en las pasantías, Paulo y Jennifer en la parte logística, gracias por estarnos acompañando. Y así estamos arrancando ya este programa 24 para poder adentrarnos en el tema de la monoplejía y la hemiplejía. Bueno, solo una breve pausa para dar a conocer que la semana pasada estuvimos en la Universidad Técnica de Manabí en el Congreso sobre Educación Inclusiva, compartiendo acerca del trabajo que se está haciendo a través de este medio radial para fomentar la cultura inclusiva en la ULIAN. Ahí estuvo Katy acompañándonos. Katy, tus impresiones, experiencias. Sí, estuvimos mucho interés, mucho interés en las personas que asistieron al Congreso a escucharlos a nosotros. Nunca pensé que iba a estar en este Congreso. Junto la invitación me la hizo la doctora Iliana y asistimos al primer, para mí es mi primer Congreso junto a ella y en compañía de los compañeros del programa de Simbiosis. Hablamos desde qué comienzo se tuvo que realizar el programa de Simbiosis, para qué es y cuál era el objetivo de este programa Simbiosis. Tuvimos muchos aplausos de las personas sobre mí, sobre muchas cosas que tuve que hablar. Bueno, sí, efectivamente que Katiuska se robó los aplausos y el corazón del público. Fue un evento muy bonito, bastante emotivo también. Fue una mesa redonda que estaba siendo coordinada por nuestra vicerrectora académica y en compañía pues estuvo con nosotros también el estudiante que es conductor de este programa y que, bueno, se ha tenido que ausentar por una temporada porque está cumpliendo con algunos requisitos de sus estudios. Está próximo a titularse, me refiero a José Pino Argote. Él nos acompañó, también ambos compartieron sus experiencias, cómo Simbiosis ha influido en ellos, cómo les ha motivado, cómo les ha cambiado. Y sí que se nota un antes y un después, y eso es muy lindo porque Simbiosis termina siendo un espacio transformador, no solamente hacia afuera por todo el conocimiento o por todo este bagaje de cultura inclusiva que se pretende transmitir, sino además es transformador hacia adentro porque los conductores no son los mismos antes que ahora, ¿no? Si vemos un cambio en Katiuska bastante marcado, no es la misma cuando entró, hablaba menos, ahora está mucho más suelta, un poco más extrovertida, más dinámica. Como dice la palabra vulgar, como una cotorra. Como una cotorra, pero además Katiuska realiza sus terapias de lenguaje y cabe resaltarlo para todos aquellos que estén interesados, sientan la necesidad de acudir a la unidad de inclusión que se encuentra frente a la Facultad de Arquitectura para que puedan realizar este tipo de terapias de lenguaje si creen que las necesitan, obviamente. Y bueno, dicho ¿no? esto, Pau, ¿algo querías decir? Sí, qué bueno, felicitar pues la gestión y la iniciativa de parte de nuestra doctora Liliana Fernández. Pues parecía mentira, ¿no? Creo que Katita nunca se imaginaba estar en esos escenarios. Pues mis felicitaciones también a Katy, a ti, Jacqueline. De verdad que sí las estuve leyendo ahí lo que hicieron en ese congreso, y por ahí que felicitaciones a todos, el equipo que fue. Bueno, y gracias a toda la audiencia que nos continúa acompañando.
acompañando. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Así que chicos, muy pendientes para que puedan ustedes también realizar sus preguntas aquí a nuestros panelistas. Bueno, ya presentamos al ingeniero Pedro Cedeño, él mismo lo acabó de mencionar hace poco, tiene una discapacidad física que, bueno, cuando hablamos de discapacidad física, ya iniciando en el primer programa se mencionó que es una afectación en alguna de las extremidades, sea superiores o inferiores, ¿no? En el caso suyo está localizada en el brazo... En el brazo derecho, o sea, parte superior derecha. En la parte superior derecha. Cualquier duda, mi estimado Tyron, atento ahí también para que nos vayas aclarando conforme se vaya desarrollando. Él es el técnico. Porque él es el técnico aquí y ese es el especialista y ese es su papel primordial acá, educarnos y podernos ir guiando en cada una de estas temáticas. Bueno, nos mencionas la discapacidad en el brazo derecho, ¿fue adquirida o fue congénita de nacimiento para los que de pronto no están familiarizados? En mi caso específicamente fue de nacimiento. Mi brazo derecho siempre estuvo recogido o pegado a mi abdomen cuando estuve en el vientre de mi mamá, entonces no tuvo mucho movimiento. Lógico que a partir de mi nacimiento hasta los 9 años yo pude tener terapia física y pude recuperar mucha movilidad en mi brazo. De ahí comienza mi discapacidad. Ya, ok, fue entonces congénita. Sí. Él nos estaba, Tyron, un poco atento aquí, que la pregunta va dirigida para ti. Dentro de esta agenda que hoy abordamos, que es la monoplejía y hemiplejía, el caso puntual de Pedro, ¿en cuál de las dos estaría encasillado? Bueno, se considera una monoplejía. La monoplejía se refiere a la falta de movilidad en uno de los miembros. Puede ser en cualquiera de los dos brazos o en las piernas. Pero solo uno. Solo uno. De eso se trata una monoplejía. Sin embargo, quiero recalcar que en el caso de Pedro lo que existió fue una parálisis del plexo braquial neonatal. ¿Qué significa esto? Que es muy probable que antes o durante el nacimiento se haya producido una lesión en el nervio braquial, que es el que lleva inervación desde el hombro hacia los dedos. ¿Sí? Por lo tanto, todo el brazo, en este caso de Pedro, todo el brazo derecho queda imposibilitado de realizar movimientos. ¿Sí? Es probable que durante el nacimiento, de pronto Pedro nos puede explicar qué sucedió durante el nacimiento, si él tiene algún conocimiento de esto, pero lo más frecuente es que durante el nacimiento jalen mucho el brazo de una manera muy fuerte, muy agresiva, y de esta manera lesionan el nervio braquial. El nervio braquial. Bueno, ya esa duda nos las va a despejar Pedro después de la siguiente pausa. Nos vamos a nuestra primer pausa y nos quedamos allí todos atentos para saber un poco qué fue lo que ocasionó esta monoplejía, la discapacidad física en su brazo derecho. Regresamos con más de Simbiosis. Estamos ya en los 18 minutos. Estamos fuera de cámara. No, ¿No? no vamos a cortar. En este caso me comentaba mi mamá que yo no estuve inmóvil. Eso es lo que me comenta Pero mi tú mamá. dices que estabas desde el vientre Desde el con vientre. el brazo así Eso es lo pegado. que me dicen a mí. Y que aparte recuerden que a nosotros nos amarraban 6 meses. Ah, Claro. sí. Y a mí me tuvieron 6 meses, que después de los 6 meses se pudieron dar cuenta de mi problema de brazo. Y a partir de ahí yo comencé y yo solo llegué a tener terapia hasta los 9 años. Si no, a lo mejor hubiera recuperado un poco más Si hubieses tenido más. terapia. Sí. Ah, bueno, mira, ya ahí surgen algunas interrogantes también, que sería bueno que hagan preguntas. Pero ¿cómo se pudieron observar? Porque, o sea, yo No a moví simple el vista brazo. sí veo que hay una diferencia en lo que es la forma. Sí, El la codo forma y el de- hemóplato, porque yo no puedo alzar el brazo. Es más corto. También es más corto. También es más corto. No, que normalmente usted me ve aquí así sentado y dice, ¿qué tiene él? Pues no tiene nada. Claro. ¿no? Bueno, sí se nota ligeramente más pequeño. Sí.
sí está más Sí, acortado. Pero si te pones a observarlo me fijamente. ve con una leve, yo me pongo un No. manga larga y me pongo los brazos así, no se nota, pero ya después viendo y todo, sí. Y aparte que mi afectación, ya lo sabe el doctor, ya está hasta columna, cadera. Lo mío no solo es brazo ahora. Ah, eso es importante también darlo a conocer. Pero entonces la monoplegia no solamente, yo tenía entendido que era adquirida, o sea, por alguna lesión después neurológica, Sí, no patológica, que, o la sea, corteza. congénita, mejor dicho, La corteza. Claro, en el caso de él sí. es congénita. No queda claro porque no tenemos las evidencias del principio Así es. que haya sido durante el nacimiento o ya desde el embarazo. Por si de pronto Pero la- si ya es durante el nacimiento ya deja de ser congénita. no, ya no es congénito. Ya no es congénita, deja de Pero ser porque él fue un también factor afectaciones externo de que lo columna. produjo. No, eso es de manera Eso sí ha sido gradual. Es ¿Por qué como razón? colateral, es lo que se Claro. produce justamente, sí, no, porque en el tema de terapia Lo que física, pasa es que como incluso yo, las posturas, este brazo es más usted débil empieza de aparte. pronto a Yo tener tengo una que lesión en la compensar rodilla, cuando vemos cojo que no usted está no tiene rodeado. terapia adecuada, Yo ya entonces usted compenso tiene y la un columna, desbalance en el tengo caminar y doble- eso tengo luego doble le va a afectar la desviación. columna. Tengo Algo que le hernia afectó la discal y columna le va columna. afectando de Mis acá. caderas se están por la- afectando, pero por la condición de mi brazo, Claro. que ha ido aumentando. Porque cuando yo tuve mi carnet de discapacidad por primera vez, lo saqué como un 20%. Hola, Y bueno, estamos otra vez. Y bueno, estamos otra vez de regreso. Estábamos interesados con el tema de la monoplegia por parte del licenciado Tyron. ¿Nos decías? bueno, para recordar un poco lo que estaba mencionando antes de ir a la pausa, justamente les estaba contando que durante el nacimiento es muy probable que haya existido una lesión del plexo braquial. El plexo braquial se refiere a un conjunto de nervios que llegan y brindan movilidad y sensibilidad a todo el brazo. Como en el caso de Pedro, pues se trata de una lesión en el brazo derecho y esta lesión del plexo braquial es muy frecuente durante el nacimiento, durante el parto sobre todo, ¿no? Entonces es probable que esa haya sido la causa de la lesión de Pedro. No podemos conocer a ciencia cierta si a la final ya estaba esta condición desde el embarazo, pero las estadísticas nos hablan que es una lesión frecuente durante el nacimiento. ¿Sí? Reitero, lesión del plexo braquial neonatal. Ese es por el una mala término. maniobra médica en el momento del parto, de ayudar a salir al Pedrito fue neofeto, ¿verdad? Sí, parto normal. Sí, Sí, bueno, es lo que comentábamos ahora en Al la neonato. pausa. Conversando yo con mi madre, que siempre lo hago, pues ella me comenta, ¿no? Como saben ustedes, uno también altera por partera, pues, ¿no? Y uno no acude al hospital. Yo soy de nacimiento en Montecristi. Pues en Montecristi hasta la actualidad no existe un hospital, ustedes lo saben. Entonces, realmente lo que mi madre me comenta es de que yo no tuve movilidad en mi brazo desde el parto, y es por eso que yo no tuve ya esos movimientos o sentir eso sensorial sería, ¿no, doctor? Dentro de lo que se puede decir de mi brazo derecho. Además también conversábamos aquí en la pausa que antes también había la costumbre de que nosotros nacíamos, pues ya nosotros nos amarraban de pierna y brazo durante 6 meses que no nos podíamos mover. Y a partir de ahí recién pues se pudieron dar cuenta de mi problema en mi brazo derecho. Para yo a partir de ese momento pues asistir a los doctores, a las terapias, en la cual solo, como les comenté en el bloque anterior, yo pude tener solo terapia física hasta los 9 años. ¿Qué recuerdas en esos primeros años de vida cuando ibas a las terapias físicas? ¿Estabas consciente tú de que tenías una discapacidad en tu brazo? ¿Cómo lo fuiste asimilando? ¿Qué papel jugaron allí tus padres, tu entorno, tus familiares, amigos? Un poco de eso si nos comentas también como parte de tu testimonio de vida. Sí, desde que yo tengo uso de razón, pues hacer la terapia no era difícil, porque realmente lo que me hacían era coger bolitas, cuando uno va a meter el hilo a una aguja, la motricidad para poder hacerlo. Lo que sí no me agradaba era que me metían como en una tina.
Eso no era agradable para mí, pero ahí con mi papá y mi mamá, que mi papá vivía en ese tiempo, pues me ayudaban. Pero lo veía como algo normal porque iba acompañado hasta de mis hermanos iba acompañado en ese tiempo, ¿no? No fue muy difícil, más difícil se me hizo después ya con la sociedad. Pero sí desde el principio había identificado que eso era una discapacidad conocida como monoplejía, que es lo que hemos estado ya pues analizando acá en estos primeros minutos, o simplemente decían, no, es que tienes un poco falta de movilidad y vamos a ayudarte para que mejores. ¿Cómo fue ese primer diagnóstico? Si quizás tienes conocimiento. De lo poco que yo me acuerdo, me decían que yo tenía un problema en el brazo, lógico, ¿no? Pero no técnicamente como lo estamos tratando ahora, y yo recién ahora también vengo a aprender el término, ¿no? De lo que realmente, cómo se llama. ¿Pero estabas consciente de que era irreversible o de pronto te habían dicho, no, con las terapias? Sí, con terapia yo podía recuperarme y pude haber recuperado un poco más, pero cuando yo tenía 9 años perdí a mi padre. Y usted sabe que cuando se pierde la cabeza principal, pues la familia también se va un poco abajo. Y las terapias eran en Puerto Viejo, de Montecristi a Puerto Viejo todos los días, entonces yo desde ahí ya no pude asistir a terapia, realmente. Entonces yo sí pude recuperar como la movilidad en el brazo, pero no total, no total. Y bueno, y actualmente, ¿qué tanta discapacidad? Si es que cabe el término, tienes ahí, o sea, ¿qué tanto puedes usar o no? ¿Qué tanto puedes hacer o no con ese brazo? Yo puedo hacer algo de fuerzas, no lo suficiente como lo hago con el brazo izquierdo, lógico. Cuando ya inició esto del CONADIS, que comencé a conocer también ya, yo me fui a hacer mi primera evaluación como a los 20 años. Y ya a los 20 años a mí me pudieron ver una discapacidad del 22%. A los 20 años. A los 20 años ya me pusieron, en ese tiempo, pues los carnés eran como las cédulas anteriores plásticas, que era mi primer carnet que tuve. Y en ese momento pues me dieron el carnet con el 22%. ¿Actualmente? En la actualidad tengo el 47% de discapacidad porque ha ido, esto es progresivo. Realmente... ¿Has perdido movilidad? No he perdido movilidad, pero me ha afectado mi columna, en la cual tengo doble escoliosis. Hace 3 meses aquí con el doctor, que también me voy al consultorio de él, pues también me han detectado una hernia discal. Y aparte pues también afectaciones a la columna y a todas derivadas de... Todo es derivado del brazo, en la cual me he ido afectando hasta los músculos también de la parte inferior. ¿Y cómo fue en su tiempo de niñez y adolescencia, cómo fue el desenvolvimiento que tuvo? Bueno, ahí lo que le digo que ya compartir con la sociedad, compartir con los conocidos, amigos, las personas del barrio ya fue complicado, porque ustedes saben que en la actualidad se llama bullying, ¿no? Antes no lo conocíamos con esa terminología, pero a uno le iban a poniendo un apodo, o le iban nombrando de tal o cual, y eso sí fue complicado, O sea, muy complicado, sí, muy duro, se encontró en esos bastante. En el colegio, no solo en la escuela, en el colegio. Yo nunca me voy a olvidar que en cultura física un profesor nos dijo que hiciéramos flexiones de pecho. Y como ustedes saben, mi afectación en mi brazo derecho, no podía hacer una flexión de pecho en ese tiempo. ¿Y qué era? Calificación 0. Oh, sí, mira, ahí podemos nosotros darnos cuenta de cómo sí se ha progresado. Así es. Porque, bueno, para bien hay que decirlo, que las leyes actuales, la ley sobre discapacidad, exactamente, pues ya vela porque se garanticen procesos inclusivos en los centros educativos. La ley siempre ha estado, porque yo les digo, desde que yo saqué el carnet, estoy hablando hace más de 20 años, lo que pasa es que nunca se aplicaba la ley, no teníamos la conciencia, la cultura de aquellas personas que tenemos una discapacidad, pues tienen que tratarnos, no especial, pero de una forma diferente, que podamos estar dentro de la sociedad como toda persona, porque no somos ni más ni menos que nadie, somos igual que todos. Estamos hablando de hace cuántos años? Más de 20 años. Más de 20 años. Así es. Bueno, realmente no podría hacer una comparación, pero creo que sí se ha mejorado mucho, sí, en cuanto a las normativas gubernamentales para
para precisamente el manejo de las personas con discapacidad, el tratamiento a las personas con discapacidad, la inclusión y todo esto. Falta, pero hay bastante. Sí, se ha trabajado mucho, sí se ha avanzado. Así es. No sé, las leyes hace 20 años que específicamente contemplaban cada uno de sus artículos, pero sé que no son los mismos, que se ha mejorado bastante. Sí, que se ha evolucionado en ese Más sentido. son políticas de gobierno que nos han ayudado a mejorar. Como le digo, la ley ha cambiado muy poco, porque antes para nosotros tener beneficios tributarios, beneficios sobre impuestos, era el 40%. En la actualidad la ley cambió en el 2018 y es el 30%. Entonces son políticas de Estado que han mejorado, Sí, han mejorado. Desde cuando estuvo, me recuerdo tanto la asambleísta, en ese tiempo congresista, Cristina Confle, que llegó con silla de ruedas y quien fue pionera para que la ley de discapacidad cambiara. Y ahora el actual presidente de la República, que usted sabe que desde que fue vicepresidente comenzó a concienciar más a la sociedad. El plan de las Manuelas. Así es. Sí. Catiuca. Es verdad lo que usted dice, licenciado, que en la actualidad, antes que pasara en este tiempo, no tomaba en cuenta la discapacidad ni en las instituciones, ni aquí mismo de la ULEAM. Hace tiempo cuando yo estaba en el colegio, yo siempre me gustó oír en la noticia que ahora sí el presidente había dado la orden de recibir a los estudiantes con discapacidad aquí en la ULEAM. Ahí sí ya fue un alivio para mí, porque ya, bueno, ya tenemos el campo abierto para poder entrar. Pero de los que se ha visto la mejoría, ha mejorado bastante, porque nuestra vicerrectora vino trabajando con el proyecto de que todos los estudiantes tuvieran beneficio, pero eso sí, hay casos que hay parte de estudiantes que... Las leyes son igual para todos nosotros son igual, pero de todas maneras nuestra discapacidad no significa que no tengamos que asistir a clases. Tenemos que cumplir con nuestro horario tal y cual es. Y como usted lo mencionó, mi estimada, pues, qué gran importancia de la doctora Iliana Fernández, que es especializada en esta materia, que ha dado también ser pionera a la universidad, como vemos hasta en los rótulos, una universidad de inclusión, que gracias a ella, pues, por la especialidad que ha tenido, he conversado algunas veces con ella, pues, nos ha ayudado también a nosotros y a nuestros alumnos a tenerlos incluidos y que puedan gozar del beneficio del estudio gratuito, que eso es muy bueno para los alumnos, ¿no? O para nuestros alumnos. Bueno, y volviendo a ese episodio, a esa anécdota del profesor de cultura física que te puso a hacer el ejercicio igual que todos y que te exigía igual que todos cuando tú tenías una condición diferente a los demás. Así es. Entonces, a eso es a lo que nosotros llamamos esas adaptaciones especiales o adaptaciones curriculares que hace 20 años no se trabajaban. Ahora sí en las universidades, porque están obligadas, y en los centros educativos a trabajar, porque se los capacita a los docentes, porque tienen que realizar acciones afirmativas, porque es parte de las evaluaciones que se le hacen a estos centros educativos, ¿no? De que deben cumplir con las acciones afirmativas como parte de lo que la ley establece en nuestros tiempos, que hace 20 años atrás no era así, porque una persona con discapacidad, pues váyase a un centro de educación especial, que era lo que se le, lo que existía, ¿no? Pero mira, y no sé, el carácter, el pensamiento de uno, eso me sirvió de mucho. Eso fue a los 14 años. Y yo a los 16 años, desde los 16 años soy deportista. Aquí tengo el gran agrado de tener de frente a mi amigo Tyron. A los 16 años llegué a la Federación Deportiva de Manabí como velocista a correr 100 y 200 metros. Y yo ya no hacía una flexión de pecho, yo ya le hacía 100 flexiones de pecho al profesor si quería. Él me puso que me pusiera como reto, valga la redundancia, como reto a que yo tenía que crecer y no ser igual o me tengan pena. Porque yo dije, no, yo sí puedo. Bueno, si el profesor lo hizo con esa intención, está bien. Digo, ¿no? No fue. Pero si lo hizo realmente con la mala intención de docente inflexible e insensible,
Así es. Inflexible e Es que así fue, insensible. en esa forma fue. Pero Fue en yo- esa negativa. claro, Pero de lo yo negativo solo algo positivo, yo por lo- el que tú lo Yo lo tomaste. vi del lado positivo y dije, no, yo no me puedo quedar así, porque yo tengo que poder hacer una flexión de Se pecho. determinó que va. Así es. Y puso meta al superarse. Sí. Entonces pude, ingresé a la selección de Manabí, corrí por Manabí algunos años, por la universidad corrí también mis 5 años de estudiante, fui becado los 5 años aquí en la universidad. Por Por deportista deportista. destacado. Así es, 5 años. Después, dentro del estudio de la universidad, a los 22 años decidí ser árbitro de fútbol. También hice la carrera por 12 años árbitro de fútbol profesional, pitando a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional, sí, y Bueno, gracias a Dios. felicitaciones, Pedro. Y- Importante conocer ese detalle, ¿no? Podemos ver que esa limitación, esa condición, pues fue como ese impulso antes para hacer mucho Para más poder que- despuntar y decir, yo tengo que ser diferente. Yo no tengo que ser igual a todos, yo tengo que ser diferente y marqué. Entonces, me ayudó mucho realmente. Pedro, ¿cómo se vive con una discapacidad física? Teniendo todos estos elementos que ya mencionaste, ¿no? El bullying, esa discriminación, esa desconsideración por parte de algunos docentes. ¿Cómo se vive con una discapacidad? Inicialmente es muy duro, realmente muy duro, pero uno tiene que tener carácter y fuerza de voluntad. Y aparte, pues quienes somos creyentes de Dios, pues siempre pedirle a Dios que nos vaya bien. Porque nuestra sociedad, nuestra cultura a veces no nos da para pensar algunas cosas que nos pasan realmente. Yo he tenido momentos que no me podía levantar de la cama también. Sí, ha sido muy duro ¿Sufre también. dolores? Sí, de mi ¿También padece espalda. dolores? Sí, hace 2 meses, 3 meses atrás tuve 15 días en cama que no podía levantar. El doctor me dejó acostado ahí y no me podía levantar de la cama por 15 días para poder recuperarme. Entonces, es complicado, pero vuelvo y repito, cuando nos sacrificamos y hacemos algo que realmente tiene un buen resultado, somos felices. No nos Pedrito, compara a nadie. Leo Pedrito, así es mi manera de tratar. ¿Actualmente tiene hijos? Tengo un hijo, pero en el cielo. Soy casado hace 12 años, mi esposa quedó embarazada, pero el niño lo perdimos en el vientre. Mira, Pedro, justamente sobre eso yo quería preguntarnos, esa época o etapa de la adolescencia, del enamoramiento, no sé si para ese entonces tú ya estabas un poco más fuerte, si de pronto ya no tenías algún tipo de complejos y ya los habías superado, ya habías madurado y habías aceptado, porque hay una etapa de duelo que se vive y lo he Así es. escuchado en casi todos los testimonios de las Estos procesos personas. son etapas. Son etapas, ¿no? No sé si en la etapa de adolescencia ya tenías superada esa etapa de duelo o allí renace un poco precisamente por todos los cambios que se producen en el ser humano, las maneras de pensar, ese afianzar la identidad también que es parte de la adolescencia, ¿no? Donde no sabemos todavía si entramos a la adultez, si dejamos la niñez, estamos en un punto intermedio que es bastante Somos bastante inseguros. sensible, que Sí, somos también inseguros. sufrimos de Sí. mucha inseguridad, Ujú. tú lo acabas de mencionar exactamente. ¿Qué le podrías decir de pronto a un chico adolescente que está en una situación de discapacidad, con discapacidad de cualquiera, no sea sensoriales o de estas físicas? Sí, realmente nosotros mi consejo es de sobresalir. Si nos pasa algo malo, pues de esa experiencia que no es agradable, que no fue agradable, obtener buenos resultados con el tiempo, corto o largo plazo. Yo les digo, no fue mejor satisfacción a mí que a mi profesor de cultura física hacerle más de una flexión de pecho. Y cuando yo me puse por primera vez el uniforme de la Federación Deportiva de Manabí, de la selección de atletismo, yo cogí confianza en mi vida. ¿Qué edad tenías allí? 16 años. 16, bueno, estabas De los todavía 16 años, correr por la provincia y ganarme una medalla a nivel nacional, ustedes no saben la satisfacción que uno ve. ¿Pero eran olimpiadas especiales o No, normales. Yo corrí ya. con todas las personas normales sin discapacidad. Entre comillas normales, ¿no? Entre comillas, así es. Sí, sí. Todo el tiempo, yo nunca he corrido olimpiadas especiales. Nunca he corrido olimpiadas especiales. Todo el Valga tiempo, la aclaración, todo el sí. tiempo participé con personas que De se la dicen misma llamar normales. O que no tienen ninguna O que no una tienen discapacidad. Así es, entonces eso es todo el tiempo corrido. Y les he ganado.
Bueno, vamos a seguir conociendo un poco más sobre este tema y luego le vamos a dar ya en el tercer y último bloque la oportunidad a Tyron para que nos despeje muchísimas más dudas. Y por ahora, Seiden ahí en los controles nos ayuda con una pausa y volvemos. ¿Sabes qué? Como él justamente mencionó de todos esos síntomas colaterales o efectos, ya de eso por ahí puedes también hacer hincapié en que es parte de la enfermedad. Monoplegia es enfermedad. Sí, ¿no? Pero estos daños colaterales van a estar ahí o se pueden tomar alternativas como para prevenir. Creo que ya no se revierte lo que se ha ocasionado ahora. No, ya no hay, marcha atrás no hay. La marcha atrás no hay. Y prevención, de pronto ciertos cuidados que pueden haber, ¿no? Ciertos cuidados, pero van a aparecer. Pero es para no ir progresando más rápido. De ley el progreso va a ser, pero puede ser un poco más lento con los cuidados. Con la medicina, con la terapia, con los descansos, con el tipo de deporte que a veces uno haga. ¿Y qué tipo de deporte? Solamente Atletismo. hacer atletismo nada más. Y ahora que me han enviado a nadar. Sí. Sí, Siempre también está. creo que la natación es el deporte más Pero son más recomendado. suaves, de Me menor recuperé. impacto. Pero igual Pedro, si tú juegas fútbol. Claro, yo juego fútbol. Terapia, les. Pedro No, juega en fútbol. serio. ¿Qué clase de Ya le voy a medicación decir cuáles son es la mis que achaques. recibe para esto? Solamente Medicación, analgésicos. Ajá. analgésicos y complejos B, Ah, ya. sí, vitaminas, aparte yo también tomo omega, Ya le iba a decir, tomo ¿Este ácido fólico no es recomendable sí, para Por él? razón se tomo puede ¿cómo es? dar, en serio. Colágeno, Ah, colágeno. omega, sí, yo La todo eso. alimentación. Y la alimentación no normal, Normal. O también se pega su molote. todo, Algo delicioso. todo. Y cuando tengo que tomarme una cerveza con mis amigos y mi familia me las tomo también, normal. Yo hago mi vida normal como toda persona común y corriente. Después que salgo de mi trabajo, normal. Al ser una afectación neuronal, hay quizás aspectos que influyen, aparte de que ya tenga la monoplegia, ¿no? Hay algunos otros aspectos que estén relacionados con el sistema neuronal que puedan hacer que desencadene él mayor afectaciones como las que ya está presentando, digamos, estrés, por poner un ejemplo. Esta pregunta bonita era para el aire. que ahí lo dejo hacia Tyron como buscando la respuesta. No, sí, es lo que busco la manera de explicarle. Lo que pasa es que hay que hacer una diferencia. Entendamos. Una diferencia. Una cosa es una lesión neurológica central y otra periférica. Eso, Es periférica. Ah, pero nunca dijiste, mira qué bonito, ahora ya nos enteramos que hay una diferencia. Claro. La es periférica, no tiene nada que ver en la parte central. Oye, y las bueno, tú dijiste la otra vez que la fibromialgia estaba dentro de las reumatológicas, Reumatológica, pero no tiene otros, lógica. Bueno, estudios, no te puedo decir que de pronto las plataformas que he buscado son la de mayor peso científico, pero yo he mirado que es producida por afectaciones del sistema nervioso central. Y ahí hay una Son sujeturas porque no está definido cuál es el origen. Por eso no hay un tratamiento. pero que muchos doctores, fíjate que muchos doctores sí lo asocian con el sistema nervioso, porque hasta la gastro con la que estaba conversando la otra vez, médico general, entonces me dice que sí, entonces más o menos conversándole sobre el ritmo de vida, las dormidas hasta tarde, el estrés, todo, ¿no? Estamos viendo una candidata. Dile tú, José. José. Estamos de vuelta aquí con más de Simbiosis en Radio Universitaria. Julián Radio 101.7 aquí nos está acompañando Pedro Cedeño y Tyron Moreira, ¿no? En la parte especializada, en la parte clínica, técnica, ya nos va a estar orientando Tyron y algo que resaltaba hace poco Pedro, Tyron, y esto va como una pregunta ya para ti, son las demás afectaciones que producto de la monoplegia está presentando actualmente. Entonces, Tyron,
cuál es la relación que existe con estos daños colaterales, podríamos decir, o afectaciones colaterales que está presentando ahora Pedro, son productos precisamente de esa monoplejía. ¿Y a qué se deben básicamente? Ya, muy bien. Antes quisiera precisar una clasificación que es muy importante tener en cuenta con respecto a los orígenes de las lesiones en el sistema nervioso. En el caso de Pedro tiene una monoplejía producida por una lesión del sistema nervioso periférico, ¿sí? Y hay otras que se producen de origen central. ¿Cuál es la diferencia? Se considera una lesión de origen central cuando el daño viene desde el cerebro. Ejemplo, naciste con una discapacidad en el cual hay un retraso motor desde el cerebro. Otro ejemplo es que tuviste una contusión en el cráneo, en la cabeza, o por un accidente que produce una monoplejía, ¿sí? O una falta de movilidad en el brazo, pero desde un daño central, es decir, en el cerebro, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el cerebro es el motor principal, ¿sí? Sin embargo, en este caso es una lesión de tipo periférica, es decir, que se dañó el nervio, pero ya cuando inicia en el brazo, ¿sí? El nervio tiene un recorrido, entonces en su recorrido es que se lesiona, ¿sí? Hay que tener en cuenta... No desde su base, ¿no? No desde donde parte, que sería el sistema nervioso central. Periférico ya son los nervios, cualquiera de los que están en el cuerpo. Correcto. Entonces, en este caso es una lesión del plexo braquial, que es la que envía toda, reitero que en algún momento lo dije, que envía o la que permite percibir sensaciones y producir movimientos, en este caso en la extremidad superior. Y si es en una extremidad inferior, ¿cuál sería el nervio periférico que se afecta? Entre los más frecuentes es el nervio ciático. Ah, el nervio ciático. El nervio ciático, sí. ¿Cuándo hablamos de eso? Porque es así que es bastante común y recurrente. No me acuerdo, Yo creo que es dolor. el mal que está quejando a muchos, y bueno, me incluyo, pero yo ligeramente, porque gracias a Dios, afortunadamente, digo, he salido, creo, de ese cuadro. Pero mira que me llamó mucho la atención, y creo que eso vale también en alguno de los programas poderlo ahondar y profundizar un poquito más, ya que es bastante común. Está quejando bastante. Está quejándonos bastante el nervio ciático. Y si tú me dices que eso me puede originar una monoplejía, ¿verdad? Una inmovilidad en una de mis extremidades, ojo, ya es algo que hay que tenerlo en cuenta y que hay que tomar medidas y precauciones y no tomarlo a la ligera. Como yo, que no sabía que me podía ocasionar una monoplejía, la afectación del nervio ciático, no lo sabía. Y de paso te agradezco, Tyron, pero creo que debemos profundizarlo en otro programa. De pronto quisiera aclarar algo. Cuando hay este tipo de afectaciones del sistema del nervio ciático, lo podemos considerar una monoparesia. Ahí entra otra clasificación. Pero sí, Este juego de palabras, monoparesia. José quería hacer una pregunta. José. Aparte de que hay monoplejía, también hay hemiplegia, que creo que es... La hemiplejía, sí. Es la falta de movilidad en la parte derecha o izquierda del cuerpo. A ver, Tyron, es cierto que tú lo mencionaste, bueno, lo hemos mencionado desde que abrimos el programa, ¿no? Dos grandes temas, monoplejía, hemiplejía, y pues también si nos despeja la duda sobre la hemiplejía, Tyron. Sí, bueno, al hablar de plejías estamos hablando de faltas de movimiento, ¿sí? Hablar de monoplejía es falta de movimiento en una extremidad, cualquiera que sea esto, brazos o piernas. Cuando mencionamos las hemiplejías, falta de movilidad en un lado del cuerpo y abarca brazo y pierna, en un lado, puede ser derecho o izquierdo, ¿sí? Pero se lleva a las dos extremidades, superior e inferior, pero de un solo lado. En un solo lado, Creo que una hemiplejía. en la hemiplejía izquierda sería, uno de los síntomas sería que no se puede enfocar bien el lado izquierdo, sería lo que tiene que ver en los ojos. Creo que uno de los síntomas que se da en la hemiplejía. Porque afecta el hemisferio, si afecta el hemisferio izquierdo, compromete las extremidades izquierdas. Sería así, ¿no? Bueno, cuando hay lesiones del sistema nervioso central, ¿sí? Y se afecta el lado izquierdo, por ejemplo, del cerebro, puede haber una hemiplejía cruzada, en la cual en el cuerpo la afectación es en su lado derecho,
eso hay que tener en cuenta. Ahora, Ser cruzada. ahora los nervios que van a la cara, facial, y el ocular, que es el que controla el ojo, no tienen la decusación, es decir, que no están cruzados. Si tú tienes una lesión, reitero, en el lado izquierdo del cerebro y afecta la cara, en la cara sí se va a afectar del lado izquierdo, porque hacia la cara no hay la decusación, pero del cuello hacia abajo sí. No se cruza. No, Si es el lado izquierdo, tu cara del lado izquierdo se va a ver comprometida. correcto, así es la... Y licenciado, ¿y qué edades son más probables o se evidencia esta Con mayor porcentaje Sí. en las edades. Bueno, si hablamos de hemiplegia, que es una de las más frecuentes, normalmente se produce por un SB, que es un evento cerebrovascular, o como lo conocemos en muchos lados, los famosos derrames cerebrales. Que no es el término correcto, pero así los conocemos, como los derrames cerebrales, pero el nombre correcto es accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular. Entonces ahí es donde aparecen con más frecuencia las hemiplegias, ¿sí? Y eso se da generalmente en edades adultas a partir de los 45, 50 años. Pero ¿sí? también podríamos evidenciarlos en niños. Claro, puede haber niños que tengan lesiones neurológicas por accidentes o desde el nacimiento de tipo que producen una hemiplegia. Bueno, pero sí. ¿Y cuáles son los tratamientos, pues, en estas dos patologías? El tratamiento es netamente rehabilitatorio. Hay que recuperar y lógicamente que hay que estar ahí dependiendo de cómo haya sido el daño, el traumatólogo o el neurólogo que desde la parte médica nos colabore en la recuperación. Pero el propósito siempre es rehabilitar. Entonces ahí entra directamente lo que es la fisioterapia. ¿Solo el neurólogo y el traumatólogo también sería? Claro, depende de cómo haya sido el origen de la lesión. ¿sí? Pero estábamos hablando, Tyron, de las consecuencias colaterales que trae la monoplejía, ¿no? Si de pronto ahondamos un poco más en eso. Sí, cuando nosotros tenemos una alteración en una parte del cuerpo, ¿sí? indirectamente comenzamos a afectar a otras, ¿no? Como el caso de Pedro, él tiene una monoplejía en su brazo derecho. Esto ha provocado que el uso excesivo de su brazo izquierdo provoque malas posturas, que provoque movimientos incorrectos o excesivos. Pongo un ejemplo. Pedro necesita tomar algo que está en su lado derecho. Como no lo puede hacer con su brazo derecho, tiene que forzar su brazo izquierdo y eso provoca un excesivo movimiento en otra parte de su cuerpo. Y puede provocar lesiones en la columna, deformaciones en la columna, como son las escoliosis, que son desviaciones de la columna. Pedro tiene 2 desviaciones, y por eso se llama una escoliosis doble o escoliosis en S, porque se hace una doble deformidad. Y a su vez, ese sobreesfuerzo de su columna, en este caso, ha provocado hernias discales. Entonces, nosotros podemos notar que a partir de una patología comenzamos a desencadenar otras cosas que no nacen con la lesión, pero que luego van apareciendo. Y justamente era lo que te quería mencionar, no es netamente por la parte neuronal, sino ya una cuestión postural, ¿sí? Por los movimientos o las posturas que se empiezan a adoptar. ¿Qué medidas entonces correctivas se puede tomar alguien que ya tiene una monoplejía para evitar de pronto, sabiendo que el fin va a ser el mismo? ¿Qué debo hacer entonces para no llegar, para retardar ese efecto, para no afectar tanto mi cuerpo? Bueno, hay una serie de adaptaciones que debe hacer el individuo que presenta la lesión, ¿sí? Y dentro de esas adaptaciones está el aprender a desplazarse. Reitero, y me gusta en este caso poner muchos ejemplos. Si tú trabajas con la computadora y tienes problemas en tu brazo derecho y tienes que tomar un objeto que está a tu derecha, si tú tienes una silla rígida, sobreesfuerzas el cuerpo, pero si tienes una silla móvil, entonces tú mueves el cuerpo con toda la silla y facilita el alcance de un determinado objeto. Entonces, ese es un ejemplo de las adaptaciones que puede tener un individuo, ¿no? Hay
hay que evitar levantar cosas pesadas, ¿sí? Sin embargo, como ya nos contó Pedro en algún momento, Pedro siempre quiso sobresalir y eso es bueno, ¿sí? Sin embargo, eso ha provocado que él haga un sobreesfuerzo en la parte física y ha provocado también pues, que pueda encontrar daños físicos en otras partes. Pero es parte de, o sea, tiene que aparecer en algún momento. Y si nosotros tenemos un individuo que trata de quedarse ahí, de no moverse, por cuidarse, tampoco es bueno. Entonces aparece por uno o por otro motivo, pero lo importante es evitar que se siga complicando. Katy. Sí, hay una duda que tengo. ¿Por qué le dice la monoplegia sin atrofia muscular y con atrofia muscular? Ya, atrofia se refiere a la pérdida de masa muscular, ¿sí? En el caso de Pedro, tenemos el ejemplo acá, tiene movilidad y no hay atrofia muscular completa porque él tiene movilidad y su músculo funciona. Entonces cuando hay atrofia no hay movimiento definitivamente. Entonces esa es la diferencia. No puede mover los dedos, nada. Claro, no puede mover. Tiene limitaciones, pero hay movimientos que puede hacer. Claro, porque yo, en este caso, yo sí he visto personas que tienen la condición de él, pero no mueven para nada. Correcto. Están, como quien dice, Hay ya una atrofia muscular, sí. Algo más, Tyron, ya estamos casi en la recta final, que se nos esté quedando fuera del tapete sobre estos dos temas, hemiplegia, monoplegia, como afectaciones del sistema neuronal. Bueno, yo quiero hacer un poco de hincapié en la parte psicológica. Nosotros los que trabajamos en rehabilitación, en las áreas de salud, para nosotros es importante la parte psicológica. Si no tenemos un paciente que quiere recuperarse, que quiere reintegrarse, por más que lo lleves todos los días a los mejores lugares de rehabilitación, no lo va a lograr. Entonces, siempre es importante pensar tal cual lo hizo Pedro, pensar en que puedes hacerlo, en que puedes mejorar y en que debes poner de tu parte para lograr esa recuperación, ¿sí? Eso es importante como un mensaje que nos deja Pedro para la comunidad que nos está escuchando, para la comunidad manabita, de que el paciente, independientemente del tipo de afectación que tenga, siempre es importante que ponga de su parte para llegar a la recuperación. La importancia de la terapia física, ¿no? Justamente nos mencionaba Pedro que hasta los 9 años él estuvo asistiendo a sus rehabilitaciones y que fruto de ello pudo recuperar mucho su movilidad. Gran parte de movilidad, sí. Gran parte de movilidad y que de hecho pues si no lo hubiese truncado a esa edad habría sido mayor el beneficio, mejor, claro. Pero mucho mejor el algo que beneficio. también destacó fue que tuvo el apoyo de sus padres, pues, ¿no? Y eso yo creo que es algo fundamental para que también el paciente o la persona que tenga esta condición pues también tenga la determinación y el deseo de recuperar, como dicen en su, Claro, en su parte el llamado psicológica, ¿no? entonces a los padres de familia porque pues el niño todavía no tiene la voluntad de tomar las decisiones, no tiene la facultad de tomar las Nosotros como seres decisiones. humanos necesitamos de nuestros padres, ¿no? De nuestra familia, pero nosotros que somos una parte vulnerable, pues necesitamos mucho más de ese apoyo. Que nos lleven ahí, que nos carguen, que nos consientan, que tengamos que cumplir para poder recuperarnos. O de pronto cuando hay un bajón emocional, pues También, ahí por esté supuesto, en todo momento el apoyo para que de la estén familia, ellos. pues, ¿no? Así es. Pedro, un llamado entonces a la ciudadanía, a los papitos, a las mamitas, y ya con esto también aprovechas para despedirte de todos nuestros radio oyentes de 101.7 Ulián Radio. Bueno, lo que podría decirles pues que en la vida todo se puede. Si nosotros nos ponemos metas, pues seguro lo vamos a lograr. Y si tenemos alguna discapacidad o algún problema, pues como siempre lo he dicho, primero Dios, nuestro carácter, fuerza de voluntad y principalmente nuestra familia, para que nos puedan apoyar y ayudar en todo momento, ¿no? Y de mi parte, pues es primera vez que yo estoy sentado en una radio. Les agradezco mucho por la invitación y además quiero recalcar y comentar como última parte que yo también soy fruto de esta universidad, ¿sí? Que me gradué en esta universidad, que orgulloso